Bueno, muy buena tarde a todos los que se encuentran conectados. Agradecemos mucho tu puntualidad para este webinar de auditorías energéticas en edificaciones, requisitos legales y claves de implementación según la ISO 50002-2018. El día de hoy nos acompaña Sifrid Páez y Paola Molina. Recuerden que pueden dejarnos todas sus preguntas en el chat o en el panel de preguntas y respuestas y estas serán resueltas al final de la sesión. También agradecemos puedan diligenciar el formulario de asistencia que estaré dejando en el chat durante el transcurso del webinar. Antes de iniciar el webinar, es importante que conozcan un poco más de nuestros ponentes y sus trayectorias. Entonces, les voy a contar un poco. Siegfried Páez es ingeniero químico, especialista en ingeniería sanitaria y ambiental, magíster en sostenibilidad y eficiencia energética. Lleva más de 10 años de experiencia en el mercado, está dedicado a promover la eficiencia energética y la sostenibilidad en todas las áreas de trabajo. Su enfoque práctico y detallado en las auditorías energéticas ha ayudado a numerosas empresas a reducir sus costos y mejorar su impacto ambiental. Con una sólida formación y una vasta experiencia, Sifrid es un líder en el campo de la gestión energética y será esa persona que nos va a brindar todos sus conocimientos en esta sesión. Por otro lado, contamos con Paola Molina, que es nuestra acompañante moderadora, y es administradora ambiental, líder climática del Programa Internacional de Climate Reality Project, especialista en innovación y desarrollo de negocios. Tiene más de 9 años de experiencia y su visión es liderar el cambio hacia un futuro más sostenible, donde las empresas no solo busquen el éxito financiero, sino que también se comprometan con la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático. A través de su trabajo busca inspirar y capacitar a otros para que se unan a esta misión y juntos construyan un mundo más sostenible para las futuras generaciones. El día de hoy, durante esta hora, vamos a tener los conocimientos de ambos. Va a ser un webinar mucho más charlado, donde ellos dos van a querer también interactuar un poco con ustedes por medio del chat para que puedan responder. Y bueno, sin nada más, oficialmente vamos a dar inicio al webinar. Paula y Sifrid, bienvenidos. El espacio es de ustedes. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Eh, em, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio creado para hablar de algo que usamos todos los días, pero que rara vez cuestionamos, que es la energía. Quiero arrancar con una pregunta sencilla pero reveladora, y si ustedes me pueden ayudar en el chat, mientras más personas se conectan, es ¿cuánta energía crees que se desperdicia en los edificios por no tener un programa de eficiencia energética? Respuesta A, menos del 10%, B, entre el 10 y el 20%, C, entre el 20 y el 40% y D, más del 40%. Vamos a estar viendo sus respuestas en el chat y agradecemos su participación. Bueno, acá Javier nos dice D, Diana dice D, Mayerly dice D, Jairo dice C. Bueno, veo C y D, más del 40%. ¿Alguien opina algo diferente? Ok, Astrid dice D. Bueno, si quieres, Sifrid, danos la respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto crees que los edificios desperdician en energía? Primero, muy buenas tardes a todos los asistentes, muy complacidos, pues, tanto Paula como yo, de compartir estos espacios de difusión y sobre todo que está alineado a una política eh, de, de Estado de hace muchos años y que está alineada a una problemática mundial que ya todos conocemos. Bien, en este orden de ideas sobre los desperdicios que podemos tener en una edificación, están del orden entre el 20 y el 40%. Eso pues implica que tenemos una gran posibilidad de hacer unas mejoras a partir de una correcta medición y de unos planes de acción para ajustar estos consumos, ¿no? Igual, en la parte de edificios es igual como lo hacemos en nuestros hogares.
tenemos un gran potencial de mejoras, partiendo del conocimiento de en dónde tenemos los mayores compromisos de los usos de energía, cuáles son los equipos que consumen más, y a partir de ahí pues podemos generar planes de acción que está alineado pues a la temática de la tarde de hoy. Excelente, gracias. Bueno, entonces para arrancar es importante entender los objetivos de este webinar y básicamente es dar a conocer ese marco regulatorio de las auditorías energéticas en edificaciones según la norma ISO 50002-2018, los requisitos legales que establecen dentro del marco legal colombiano y esas claves de implementación. Entonces vamos a hablar de tres puntos importantes. Uno, comprender la importancia de las auditorías energéticas. Dos, conocer cuál es ese marco normativo. Y tres, entender cómo se lleva a cabo una auditoría energética. Ahora sí, Sigrid, cuéntanos un poco cómo se ha venido desarrollando esta ley y qué ha pasado en Colombia para que hoy en día estemos hablando de auditorías energéticas. Sí, Paula, como comentabas, pues en el país tenemos una regulación muy sólida eh, que tiene como premisa fundamental la optimización de los recursos energéticos. Esto es así, partiendo hasta de la misma constitución política. Nuestra constitución ya desde el 91 prevía algunos cambios sustanciales que había que hacer, y sobre todo en lo referente a a la forma en que el Estado puede y debe intervenir en los usos de la energía, dado que el Estado en su máxima expresión es el responsable tanto del suministro eh, eh, de los servicios básicos como agua y energía, como también es el directo responsable de la explotación, del uso de los recursos naturales, como está establecido en el artículo 334, y sobre el uso de los recursos domiciliarios en el artículo pues, 365. Entonces, esto ya es para nosotros como sociedad, este es un punto de partida. Pero es realmente en el 2001 cuando ya se entra a establecer eh, la, el uso racional de la energía como un principio rector, como una forma de utilizar los recursos. Y a partir de entonces del 2001, con la ley 697, es que se se declara el uso racional y eficiente de la energía, el URE, y a través de este mismo, de esta misma ley se define en el artículo 5 la creación del PROURE, que es el programa eh, que está asociado al uso racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales. Entonces, realmente a partir de esta fecha del 2001 es cuando tenemos nosotros el primer lineamiento desde el Estado colombiano para optimizar los recursos naturales y en este caso los recursos energéticos. Igualmente, en el 2012 se comienza ya a establecer las delimitaciones de cuáles son los entes que van a regular estas energías, y se le designa al Ministerio de Minas y Energía esta responsabilidad, y en este mismo orden de ideas pues se comienza a construir todo el andamiaje legal para lograr este propósito. Si bien es cierto, solo hasta el 2014 entra en nuestro escenario la ley 1715, que es la que ya formaliza la regulación de la integración de las energías renovables al sistema energético nacional, y todo lo que tiene que ver con este componente. Pero lo más importante, Paula, es que en esta ley 1715 de 2014, donde se sientan las bases para el plan de acción indicativo, el famoso PAI, que es el que comienza
a establecer las bases de cómo presentar estos resultados a través de la herramienta del PROURE, que como les decía, pues es la que nos comienza a generar las primeras directrices, al menos desde de la perspectiva legal de qué es lo que se tiene que hacer dentro del sistema productivo nacional, y entra en juego pues todo el andamiaje legal que, que se deriva a partir de esta ley. Eh, Posteriormente, pues el 1715 establece la necesidad de hacer las auditorías energéticas, pero todavía no se ha definido cómo hay que hacerlo, bajo qué estructura y qué procedimientos se deben cumplir. En el 2021, pues surge ya la ley, la 2169, que ya es la que impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de unas metas y de unos compromisos mínimos para el Estado, y comienza a estructurarse entonces la conciencia de crear programas alineados al uso eficiente de los recursos, porque ya a partir de esta fecha se viene a ratificar los compromisos asumidos por la COP26. Recordemos la COP26 que se hizo a finales de 2021 en Glasgow. Viene a ratificar lo que se había definido en la COP21 con relación al cumplimiento de unos compromisos de emisiones, ¿no? Y los compromisos a nivel nacional para el 2030, una reducción del 51% con relación a las emisiones de de la era preindustrial, y la carbono neutralidad a partir del 2050. Eh, en este orden de ideas se establece estas metas, son las directrices que se están articulando con con los proyectos concertados a nivel mundial. En este orden de ideas comienza pues a aterrizarse ya en el país en el 2022 con la resolución la 40156, por medio del cual se adopta el plan de acción indicativo 2022-2030, donde ya se establece a través del mismo PROURE los compromisos sin definir todavía la herramienta, ¿no? En este orden de ideas tenemos la ley la 1715, que establece que se debe hacer, pero todavía el gobierno no ha entrado a definir cómo se debe de ejecutar estas mediciones. En, en la, en en el año 2023, pues ya surge la definición de un compromiso y define o modifica esta ley, el artículo 237 de la 1715, que definía y estructuraba las auditorías energéticas. Las aterriza diciendo pues, que estas auditorías que se tienen que hacer con una periodicidad de 4 años, y de las cuales de estas auditorías energéticas se deben de derivar planes de mejora, que para el primer año debería de tener un cumplimiento del 15% en esas reducciones, y de ahí en adelante eh, programas de mejora sostenibles con cumplimiento de las metas que se fueran estableciendo por cada una de las entidades. Entonces, eso nos cambió, ya nos va cambiando el panorama, porque comenzamos nosotros a ir sobre un terreno más firme, sobre unas directrices más claras para darle cumplimiento. En, una vez establecido las dinámicas, estas fechas, eh, todavía no teníamos definido ni la forma de cómo hacer
la metodología, bajo qué esquema. Tengamos en cuenta que para poder presentar resultados, lo importante es que estos resultados puedan ser confrontados, de tal manera que tiene que haber una unificación de la presentación de todos estos criterios para que esa confrontación tenga la misma base y podamos nosotros hablar el mismo lenguaje, no, ni siquiera a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, hay un, hay un cambio importantísimo en el 2024. En octubre del 2024 surge la resolución la 4412, que es la que ya define, en el artículo 4, define específicamente cuál va a ser esa metodología. Y en el parágrafo 1 del artículo 4, pues se establece que esa metodología debe estar basada en un estándar internacional y dice pues que el estándar pues preferiblemente pues puede ser la ISO 50002 o una que la reemplace pero que cumpla con las mismas condiciones. Entonces, ese es el primer cambio que vamos a tener, importantísimo, porque ya tenemos un esquema. La 50.002, les recuerdo, pues es una norma sobre auditorías energéticas. No es una norma de sistema de gestión de la eficiencia energética, sino es una norma específicamente de auditoría energética, y lo cual pues ya establece unos pasos que se deben de cumplir. Eh, para complementar esta metodología, la UMNE, que es la Unidad de Planeación Mineroenergética, que tiene la responsabilidad a partir de la ley 1715 de diseñar y establecer esta herramienta. En el 2014, en el 2024, perdón, la UMNE ya saca la resolución 16, que es la que define las reglas de juego para el cálculo de la línea base energética. Entonces ya tendríamos los dos referentes, Paula, el referente metodológico de cómo presentar la información y el referente para los cálculos, cómo se van a hacer estos cálculos, cómo se van a presentar hacia la UNE estos resultados y cuáles son las entidades encargadas de hacer, las que están obligadas a hacer estos informes, estos inventarios, los cuales quedaron definidos a partir de la ley la 2407 del 2024, que ya define cuáles son las entidades que tienen que presentar este tipo de inventarios. Si bien es cierto, los inventarios, las auditorías energéticas que pues, se basen en un inventario es obligatorio para todas las edificaciones del Estado. La 2407 establece un cambio importantísimo, ¿no, Paula? Porque no solamente obliga a que las entidades del Estado hagan las auditorías energéticas para evaluar los planes de mejora, sino que las obliga a realizar, a implementar un sistema de gestión energética, partiendo de un gestor energético en todas las entidades públicas del orden nacional que deben hacer este tipo de estructuración, partiendo de un sistema de gestión. Puede ser integrado con otros sistemas, pero enfocado en la eficiencia energética. Entonces, Paula, ahí tenemos nosotros un, un panorama sobre los requerimientos legales que sustentan la obligatoriedad de hacer estas auditorías energéticas para el sector público. Si bien es cierto, estas auditorías deben de cumplir unos propósitos. Estos propósitos pues ya nos quedan claramente definidos por la UNE en la resolución 16. Bueno, justamente cuando hablas de obligatoriedad y en temas normativos, sí es muy importante entender, según esa norma, quiénes deben cumplir
cómo se debe hacer, qué se debe hacer y cuándo hacerlo. Hablemos un poquito más de esto. Sí, Paula, ya quedó definido que las entidades, todos los entes del Estado eh, que tienen oficinas, que tienen una infraestructura propia, están obligadas a presentar estas auditorías energéticas. Y en ese orden de ideas, eh, el alcance, recordemos que la metodología quedó definida para el cálculo de la línea base, que es el primer referente que tienen que establecer las organizaciones. Esto es muy similar a cuando se están manejando los sistemas de gestión de eficiencia energética bajo la 50.001, que más adelante podemos hacer el parangón. eh, para poder comenzar a medir, tenemos que tener un referente para poder comparar de ahí a futuro si hemos mejorado o no. Entonces, en ese orden de ideas, eh, las, los entes de control del Estado, las entidades públicas, todas tienen que hacer su inventario y realizar su auditoría energética partiendo de la determinación de la línea base energética. Entonces, estos ejercicios que son completamente técnicos, los tiene que promover el ente del Estado y puede hacerse con el apoyo de terceros para realizar estos ejercicios que, eh, que puedan entrar a cuantificar cuáles son sus consumos, identificar los usos significativos de la energía para ser involucrados dentro de su programa de mejora. Eh, Ok, ¿Cómo? ahí también hago pues, o sea, una aclaración, ¿no es cierto? O sea, la norma exige que todas las entidades del sector público deben hacer una auditoría energética, pero también, aunque no están obligadas las organizaciones privadas, es una buena práctica, ¿correcto? Sí, totalmente. Ten en cuenta que todos nos estamos regulando por el PROURE. Tenemos una responsabilidad como sociedad de dar cumplimiento a estos requerimientos del Estado que nos cobija a todos los sectores productivos y al sector privado, pues el uso eficiente de la energía quedó claramente establecido desde la ley, la 697, que eh, nos obliga a que todas las empresas tienen que establecer programas, medir sus consumos, porque te recuerdo, Paula, que nosotros como Estado colombiano tenemos unos compromisos a nivel internacional de esas reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces, como hay una relación directa entre el consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero y tenemos que cumplir unas cuotas, ya habíamos visto con el PAI de 156, tenemos nosotros que cumplir con unas emisiones para el 2030 que demuestren las reducciones del 51% y la carbono neutralidad para el 2050. Entonces, eso como el Estado tiene que demostrar esa mejora, el Estado le tiene que pedir a las entidades privadas cómo están sus usos energéticos, porque del uso energético derivamos y calculamos las emisiones. Entonces, Claro, eh, a final de cuentas se convierte en una herramienta de mitigación de emisiones. Bueno, totalmente. Sigrid, cuéntanos un poco qué deben hacer estas organizaciones o qué dice la ley que deben presentar. Bueno, hay unos lineamientos muy básicos que la establece la UMNE para demostrar que se está haciendo gestión eh, y nos aparecen en esta resolución. Son datos muy generales, que tengan en cuenta que todavía con la resolución 16 solamente estamos hablando del cálculo de la línea base, ¿no? Eh,
y su posterior sostenimiento o ajustes dependerán de cómo va a ser la dinámica del negocio, cómo es los cambios o los ajustes que haga la entidad, y por lo tanto, esta información básica tiene que estar relacionada con la actividad misional de la entidad. Dos, con las áreas físicas que utiliza para esa actividad misional, las características de la infraestructura, como año de construcción, diseño y todo lo demás. Tercero, cuáles son eh, el tipo de energía que utiliza, los usos de la energía y los consumos de la energía en la entidad. También hay que reportarle el cálculo de la línea base, porque ese es el referente, y finalmente los compromisos de reducciones. Entonces, vemos que con este ejercicio, básicamente el Estado le está diciendo a las entidades: determinen la línea base y establezcan cuáles son los compromisos que usted va a demostrar en este periodo de seguimiento, cuáles van a ser las mejoras que usted quiere materializar. Y con base en esa Ok, información, obviamente se va construyendo el resto de la información que comentamos, pues es parte del compromiso de Colombia para el cumplimiento de las reducciones de gases de efecto invernadero. perfecto. Ahora, pregunta clave, ¿cómo deben hacerlo? De manera Bien, general. el- el- la metodología es similar. Yo hago el símil siempre con la de 50.001 porque es digamos, el primer referente que podemos encontrar en la parte práctica. Pero obviamente la 50.002 no es una norma que esté restringida únicamente a las auditorías energéticas de edificaciones públicas, ¿no? La 50.002 es una norma de estandarización para auditorías energéticas de cualquier otro tipo de sector, y así se ha venido utilizando a través de los años. Eh, la manera de cómo se hace, pues, es una metodología, pues, relativamente sencilla en cuanto al planteamiento del plan de acción. Esto, pues, está ya eh, parametrizado en cierta medida en sus componentes básicos, ¿no? O sea, la ley nos dice como mínimo se deben cumplir estos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Pues primero, conocer la actividad misional de la entidad, conocer y eh, caracterizar los consumos energéticos, dimensionar cuáles son estos consumos energéticos a través, puede ser de un Pareto en la clasificación. El Pareto es importantísimo porque el Pareto nos va a permitir la optimización del recurso que se va a invertir. Al final, una vez establecida la línea base, el compromiso de la entidad, cómo te comprometes a las reducciones de aquí a futuro, teniendo en cuenta que para el primer año, el primer compromiso es del 15%, acorde a lo que nos establece a nosotros la legislación. Entonces, esos son los pasos que convencionalmente se siguen, Paula. Claro que sí. Ahorita vamos a profundizar un poco más en esos pasos específicos que se debe hacer, cómo se debe hacer. Pero hay otra pregunta clave y es, ¿a partir de cuándo es obligatorio empezar a hacer estas auditorías energéticas? Eh, ya comenzamos, apenas fue aprobado esta legislación, ya comienzan a regir los tiempos, y el tiempo nos lo está indicando, pues obviamente desde la entrada en vigencia, tanto de la resolución la 4412, pero fundamentalmente la 2294, que es la que nos está definiendo las condiciones en que se tienen que realizar eh, estas auditorías. Y la 2294, como ya definió estos criterios y ya estableció que quién es el responsable, entonces tenemos que, a partir
del 2024, con entrada en vigencia ya de la resolución, la 4412, que es la que define la metodología, que es la resolución de la UNE, del 17 de, del 2024, la 17 de enero de 2024, ya podemos entonces entrar a ejecutar las auditorías energéticas. Por lo tanto, a partir de esa fecha se hace obligatorio. Gracias, Sigrid. Bueno, ahora bien, ¿por qué usar la norma ISO 50002 en auditorías energéticas? ¿O qué es lo que dice esta norma? Bien, la 50.002 es una norma relativamente sencilla, pues no es tan compleja o tan extensa como la 50.001. La 50.001 es una norma más de sistema de gestión, pues es una norma certificable, la 50.002 no. Y por lo tanto, la 50.002 establece en el capítulo 5, bueno, para los que manejan los sistemas de gestión, las normas certificables vienen en cumplimiento de una directriz de la ISO, que es del anexo OSL, de alto nivel, que establece 10 capítulos para todas las normas que van a ser sometidas a certificación. La 50.002 no tiene esta estructura, obviamente no la tiene porque no la requiere, porque no es una norma certificable, solamente tiene realmente de numerales para evaluación solamente dos, tiene el capítulo 4 y el capítulo 5. El capítulo 4 solamente son principios, el capítulo 5 ya tiene que ver el paso a paso. Entonces, eh, pero la 50.002 permite hacer la estructura para el cálculo y el dimensionamiento de la línea base. Entonces, por eso es que el referente que toma el Estado es la 50.002, porque es mucho más puntual y es específico. Haber hecho la Ok, referenciación para la 50.001, pues era supremamente más complejo para las entidades por la misma estructura. Entonces, esa es la razón básica, Paula, por la que se hace. claro. Y si vemos un poco acá en esta tabla, la diferencia entre 50.001 y 50.002 es Sí, bastante interesante, ¿no? sí, aquí en esta tabla, Paula, vemos los diferentes criterios, ¿no? Y esta es la razón por la cual se tomó como referente la 50.002 y no la 50.001, ¿no? Eh, la 50.002 eh, puede ser usada y es usada convencionalmente cuando tenemos un sistema de eficiencia energética para hacer las evaluaciones en cumplimiento de los requerimientos de la 50.001, pero la 50.002 no requiere una estructura muy compleja. Eh, pero la ley 2407 del 2024 para los entes territoriales, sí está exigiendo un enfoque mucho más complejo, pues ya requiere hasta un gestor y establece una estructura básica como de una 50.001, aunque no la dirección específicamente. Pero sí nos pide definir unas políticas energéticas, nos pide definir unos objetivos energéticos, unas metas energéticas y todo lo demás. Entonces, vemos que esta diferencia entre las dos normas son diferencias de complementariedad. Realmente la 50.002 complementa los requerimientos de la 50.001, pero es mucho más Correcto. específica, mucho más puntual, aunque les repito, Paula, no necesariamente está direccionada a las auditorías energéticas de edificaciones. Esa de la 50.002 Ah, es es en general. en general, correcto, puede ser. Ok, perfecto. O sea, podríamos decir que en general una de las conclusiones entre la diferencia de las dos normas es que, por ejemplo, la ISO 50.002 no es certificable, es solamente un marco de referencia, mientras que la ISO 50.001 es un sistema de gestión energético que sí puede ser objeto de certificación. Claro, totalmente, Paula, totalmente cierto. Esa es
de de las grandes diferencias entre una y otra es esa, ¿no? Entonces, Sí. eso es bueno para entender eh, esa, esa estructura de las auditorías energéticas. Así es. Perfecto. Entendemos que la auditoría energética básicamente es un punto de partida para la gestión energética en general. Entonces, Sigrid, cuéntanos un poco cuál es la estructura que debería tener una auditoría energética. Bueno, las auditorías energéticas eh, eh, cumplen en esencia las directrices de, de- de un sistema que va a ser evaluado como es el cumplimiento de un ciclo PHBA. El ciclo PHBA pues no es exclusivo de las normas ISO. El ciclo PHBA de planear, hacer, verificar y actuar es parte de la lógica causalidad para el desarrollo de una actividad. Por lo tanto, los pasos a seguir, pues lo primero es la planificación de la auditoría energética. Pero en la planificación, Paula, hay un parámetro que es clave y fundamental, porque de ahí parte todo lo que se vaya a hacer, y es definir el alcance y los objetivos de la auditoría. Esto es importantísimo, porque más adelante vamos a ver cómo nos orienta la resolución de la resolución 16 para el desarrollo de estas actividades, y teniendo claro entonces cuál es el alcance y los objetivos de la necesidad que tiene la entidad específica para el cumplimiento de la auditoría energética. Ten en cuenta, Paula, de que si bien existe un imperativo que viene del requerimiento legal para la auditoría energética, también puede existir una necesidad administrativa de optimizar los recursos y de optimizar los procesos para aumentar la eficiencia financiera de la entidad en cuanto a los consumos energéticos. Entonces, por eso, en algunas entidades puede ser un tema muy complejo, muy ambicioso, con unos objetivos muy amplios, o pueden ser muy básicos, donde el cumplimiento, lo esperado por la entidad simplemente es el cumplimiento a nivel de base de lo que nos dice la ley. Entonces, uno de los primeros pasos dentro de la planificación, el primer punto es definir claramente cuál es el alcance y el objetivo con la entidad. Y de ahí, obviamente, pasamos a identificar cuáles son para el cumplimiento del propósito misional, cuáles son esos procesos que realiza la entidad, y definir en esa primera fase eh, los, eh, todos los criterios metodológicos para realizar esta auditoría energética. Lo segundo, una vez planificado, pues es la recolección de la data, ¿no? Eh, Tengamos en cuenta que en estas auditorías energéticas es para el cálculo de la línea base. Ese es el primer acercamiento para tener el referente, para demostrar a futuro cómo vamos a optimizar los recursos. Entonces, los recursos energéticos. Entonces, tenemos que definir cuáles son los datos requeridos para hacer, dependiendo de la metodología que se escoja, porque la, la UMNE nos da unos parámetros, unas opciones, porque cada entidad del Estado puede tener unas necesidades particulares, no necesariamente todas pueden tener la misma ambición, y tengamos en cuenta que para estas entidades este es el primer paso, este es el primer acercamiento de una curva de aprendizaje que tienen que hacer en el mejoramiento de su desempeño energético. Entonces, esto es igual que lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo como auditores o consultores de sistemas de gestión en una organización que apenas está comenzando. Pues no le vamos a exigir el cumplimiento eh, complejo de una serie de variables cuando apenas se está generando la cultura del seguimiento y la medición. Entonces, ese segundo paso es importante porque nos define esa data que vamos a, a, a usar, y partiendo eh, de, de qué información. Paula, como es la línea de base, debemos partir de la información histórica.
de, de los consumos históricos que ha tenido la entidad, y hay unas recomendaciones que nos da la UNE de cómo establecer ese referente. Eh, y tener en cuenta dentro de esta recolección de datos que estos son análisis que se hacen pues, partiendo de una información estadística que dependiendo del comportamiento que tiene la entidad en los consumos de la energía, así se van a hacer los análisis y los balances, y sabemos que pueden ser, estos datos se ven alterados por variables externas, como pueden ser cambios climáticos, estacionalidad, o también internos, como tienen que ver con las personas que normalmente trabajan en la entidad. Lo siguiente, una vez tenida esta data, pues la vamos a procesar, generar el análisis, eh, y dependiendo de la metodología, pues así va a ser los análisis que vamos a hacer, cómo transformamos esta data en información que sirva para la toma de decisiones. Y partiendo de esa transformación de esos datos que hemos obtenido y partiendo del análisis del Pareto, ya podemos entrar a, a sugerir entonces esas oportunidades de mejora. Las oportunidades de mejora, Paula, van a estar determinadas básicamente por la autonomía y el acceso a los recursos que tenga la entidad. Entonces, esa va a ser una limitante porque no siempre todas las entidades tienen recursos suficientes para hacer este tipo de proyectos. Y finalmente, pues el informe, que es el que nos eh, protocoliza todo el ejercicio, que es el que se entregaría finalmente a la UNE, donde quedan plasmados esos compromisos que a futuro la entidad tendrá que demostrar que los está cumpliendo. Entonces, en líneas generales, esa sería la metodología para los cálculos. Excelente. Bueno, acá hay un punto muy importante y es el perfil del auditor energético, ¿no? Es esa persona que va a hacer estas mediciones. Cuéntanos un poco por qué es importante que las personas que hacen este tipo de auditoría sean idóneas o qué características deberían hacer a la hora de hacer una auditoría energética. Sí, Paula, no, totalmente, ¿no? La competencia de este profesional tiene que ser eh, total, como nos lo establece la 50.002 en el capítulo 4, y en el capítulo 4, que es el capítulo de principios. Curiosamente, dentro del primer principio sobre el cual se establecen las auditorías energéticas, recordando que los principios en los procesos, los principios representan esas condiciones obligatorias para que el sistema que estamos evaluando se mantenga. Si quitamos uno de estos principios, la estructura de nuestro sistema se ve gravemente comprometida, se nos puede venir abajo. Entonces, los principios son de obligatorio cumplimiento, por eso se llaman principios. Entonces, el primer principio para que lo establece el 50.002 dentro de la ejecución de las auditorías energéticas es la competencia del auditor. El auditor tiene que ser idóneo en cuanto a la manera de cómo se aborda la parte técnica, pero Paula también tiene que tener unas competencias muy especiales en la forma de cómo busca y obtiene la data. Eh, eh, Tengamos en cuenta que toda la información inicial para el cálculo de la línea base la debe suministrar la entidad. Y cuando hablamos que la debe suministrar la entidad, estamos haciendo referencia a que la deben entregar los funcionarios de la entidad que están a cargo de ciertas áreas. Entonces, hay que tener unas condiciones muy particulares para poder establecer esa sinergia con los funcionarios para que faciliten esta información. Y obviamente, para facilitar este intercambio de información, pues el principio de confidencialidad, ¿no? Los entes de control del Estado ya sabemos muy bien
que son entidades que manejan muchos datos sensibles y puede haber cierta resistencia hacia un tercero o un externo que venga a hacer este tipo de ejercicio. Entonces, el tema de la confidencialidad, resaltar el compromiso de la confidencialidad es fundamental. Y lo mismo con lo relacionado pues a la objetividad, ¿no? Ese principio de la evidencia objetiva, ¿no? Que nosotros manejamos desde los sistemas de gestión como los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Entonces, esa objetividad es la que le va a dar la relevancia de los informes. Y obviamente, eh, la, la, todo el acceso a toda la información que pueda ser pertinente para el ejercicio. Entonces, básicamente, eh, eso es lo más importante en cuanto a esta figura del auditor, de auditor Claro, energético. y la comunicación clara que nunca puede faltar. Así es. Bueno, tú anteriormente mencionabas algo muy importante y es que todas las organizaciones son distintas y tienen diferentes tipos de complejidad. Y acá hablamos también de que no existe solamente un tipo de auditoría energética, sino que podemos tener varios tipos según la necesidad del cliente. Sí. ¿Cuáles son esos tipos? Bueno, Paula, lo que tú dices es completamente válido. No hay no hay un criterio único y exclusivo que aplicar para todas las organizaciones. La 50.002 nos da una tipología variada en tres niveles, y son tres niveles de complejidad, desde un nivel muy básico, desde un nivel de base, sobre todo para esas organizaciones que están apenas acercándose a la cultura del seguimiento y medición en la parte energética. Un nivel 2 que es un tipo de auditoría mucho más detallada, y un nivel 3 con una auditoría mucho más compleja que requiere una serie de mediciones, una serie de data mucho más complejo para poder emitir los resultados que esperamos dentro de las auditorías. Esto es lo que nos dice la 50.002. Entonces tenemos tres tipologías para la realización de las auditorías. Claro que sí. Bueno, y ahora entramos a un punto que de pronto no, para algunas personas no es tan claro y es, ¿qué es una línea base de consumo energético? Bueno, Paula, la línea base es el referente que se toma para poder determinar a futuro cuáles van a ser las mejoras. Entonces, la línea base se determina con los datos históricos. Eh, Debemos tener una información eh, suficiente para poder calcular por el tipo de energía y por los consumos que tenemos, poder determinar esa línea base o líneas base, porque podemos tener varias líneas bases dependiendo de los tipos de energía y dependiendo de los usos de la energía. eh, Podemos determinar varias líneas bases. Entonces, la línea base es ese punto de referencia, ese punto de partida contra el cual vamos a confrontar todas las acciones eh, con los planes de acción, o también podríamos compararlos con las BPO, esa esa metodología para mejorar desempeño sin hacer inversión, ¿no? Entonces las Ok. entidades van a tener toda la libertad para hacer ese cálculo. Es decir, que básicamente, en otras palabras, una línea de base energética es como tomar una fotografía del estado actual de los consumos y con base en eso poder proponer unas mejoras para mejorar el rendimiento, ¿correcto? Sí, totalmente. Ok, Las líneas bases son esos referentes, Paula. En pocas palabras, como lo describiste, son esos referentes para comparar hacia futuro cómo está nuestro desempeño. listo. Tú ya no lo mencionaste, pero si quieres, cuéntanos un poco cómo está conformada esta línea base o cómo yo puedo lograr hacer esta medición. Explícanos un poco, por ejemplo, esta gráfica, ¿qué significa? Bueno, la línea base
Ya nos vamos a ubicar en la resolución 16 de la ONU. La línea base podemos calcularla por tres metodologías, ¿no? Eh, y al igual como nos lo establece la 50.002, dependiendo de la complejidad de la actividad misional, pues esta línea base va a ser más o va a ser menos compleja. Pero en resumidas cuentas, Paula, la línea base se calcula dependiendo del alcance y del objetivo que se defina con la entidad. De esta manera, eh, tenemos que tener en cuenta que la línea base, por ejemplo, para una, una entidad que requiere su cálculo, pero esta entidad es una entidad que solamente, por ejemplo, tiene funciones administrativas de atención al público y está en una infraestructura sencilla y que solo consume energía eléctrica. Pues la UMNE nos da tres modelos y el modelo más sencillo es el del valor absoluto. Ese valor absoluto eh, dentro de la metodología no es más que la traducción del promedio eh, aritmético de estos consumos para cada uno de los periodos. La UNE nos hace una recomendación que debemos de utilizar eh, una, una información de 3 años como datos para comparar, porque de esta manera tenemos unas curvas de tendencia mucho más definidas y podemos entonces calcular en esos rangos esa línea base. O sea, es simplemente el promedio aritmético de los consumos de 3 años para los periodos mensuales, enero, febrero, marzo, abril, y de ahí calculamos entonces el promedio de los 12, de los 36 datos, el promedio de los 36 datos vendría siendo nuestra línea base para la metodología del valor absoluto. Excelente. Sí, justamente aquí estamos presentando la metodología que se establece para construir una línea base energética y hay algo importante que es relevante y es que a la hora de definir un periodo base tiene que ser un año pues en donde es una operación normal. Esto antes no lo habíamos contemplado, antes de la pandemia, pero la pandemia es un suceso atípico y por eso hoy en día se habla de que es importante seleccionar un periodo que sea normal. Entonces, si quieres, terminarnos de contar un poco cómo se lleva a cabo esta línea base. Sí, sí, Paula, es importante y es muy pertinente lo que comentas. Una de las características de las líneas bases es que los periodos evaluados sean periodos con desempeño característico, ¿no? Periodos atípicos no pueden ser incluidos dentro de la línea base porque nos va a sesgar esa curva de comportamiento que Paula nos estaba mostrando en la presentación anterior. Y esos puntos atípicos tendríamos que excluirlos dentro de los cálculos porque no son representativos de la entidad. Entonces, las líneas bases tienen que estar fundamentados en periodos en que la normalidad, entre comillas, la normalidad se ha presentado en la prestación del servicio o del propósito misional de la entidad. Eh, y eso lo podemos nosotros revisar, por ejemplo, en la facturación. Si bien es cierto que las entidades pueden hacer el cálculo basado en ese comportamiento eh, normal, y ese es un comportamiento que tenemos nosotros que verificar de la estadística de los últimos 36 meses correspondientes a los últimos 3 años, ¿no? Ahí podemos nosotros entrar a evaluar si existe o no existe ese comportamiento normal o tenemos datos atípicos que tendríamos que excluir como comentaba Paula, en pandemia, pues comenzamos a tener unos resultados de consumo de energía atípicos, ¿no? Porque simplemente las personas no iban a las oficinas. Estas oficinas también pudieron haber declarado la atención desde casa, por lo tanto, ni siquiera los funcionarios tenían que ir. Entonces, de ahí no podemos calcular la línea base. Entonces,
Eh, esa definición del periodo de base es un criterio que tiene que definir el auditor energético y debe tener pues la suficiente experiencia para poder detectar cuál es un comportamiento normal o cuál es un comportamiento atípico. Y obviamente identificar las variables que son relevantes. Variables relevantes son aquellas que tienen un alto compromiso en los usos significativos de la energía. Entonces tenemos que identificar estas variables relevantes para poder nosotros definir en el Pareto cuáles son los sistemas de equipo que son mejores candidatos para mejorar su desempeño. Tengamos en cuenta que tenemos que optimizar el uso de los recursos energéticos. Ok, Y Sigrid, creo que vamos a tener que parar un momento porque nos quedan solo 5 minutos. sí, Entonces, está muy interesante el tema y acá hay mucho por hablar, pero entonces si quieres, Cristian, si te parece, podemos abrir un espacio para resolver preguntas y les sugerimos que entonces si tienen alguna duda adicional o si quieren agendar un espacio, pues nos pueden contactar. Total, Paola Sifrit, sí, muchas gracias. Para todos los asistentes, dudas, inquietudes adicionales se pueden contactar aquí por medio del correo o el celular o dejarlo en la encuesta, que toda esta información la compartiremos con ellos para que se puedan contactar con ustedes directamente. Vamos a responder un par de preguntas que tienen en estos últimos minutos. Podemos ser de pronto un poco concisos con ellas. Entonces, por decir, sí. una de ellas, de las preguntas que nos hacen es, ¿se requiere un nivel mínimo de datos históricos, años, para que la LBEN según la normativa? O sea, si se requiere un número mínimo de años. La UMNE recomienda 3 años, pero lo deja como un condicional, ¿no? Ese es el mejor dato. Si no hay datos estadísticos suficientes de 3 años, lo mínimo sería del último año, pero el nivel de incertidumbre en ese cálculo de esa línea de base va a ser mucho más amplio. Entonces, lo mínimo sería un año. Perfecto. Cuando se habla de línea base, se refiere al histórico de facturas y consumos. ¿Qué competencias debe tener un auditor energético? Sí, la línea base se fundamenta en los consumos, es un histórico. No puedo calcular línea base digamos, proyecciones a futuro, ¿no? No es así. Siempre va a ser basado en datos históricos. Y las competencias del auditor energético, esta es una de las áreas muy técnicas dentro de los sistemas, la estructura de los sistemas de gestión. Cuando comenzamos a hablar de la familia de las normas 50.000, el nivel de la competencia del auditor energético tiene que ser muy alta por la gran cantidad de información que tiene que manejar y las metodologías que tiene que utilizar, que son metodologías pues, que nos trae de las áreas de la ingeniería como termodinámica, estadística, inferencial y todo lo demás. Entonces la competencia tiene que ser alta. Y una última, ¿qué proyectos tiene actualmente el gobierno como apoyo para la implementación de sistemas fotovoltaicos en la vivienda? ¿Aportes técnicos y económicos? Ya hay toda pues una primera base sobre la masificación de las fuentes eh, de energía que son renovables, como la fotovoltaica, ¿no? Y la misma ley, la 1715, es la ley que se encarga de asociar o de incluir dentro todo el andamiaje energético nacional estas otras fuentes, como es el mismo programa, el PROURE, ¿no? El PROURE también es el uso eficiente de la energía con esas energías no convencionales, que son las energías alternativas. Entonces, esas son dentro de los proyectos que se están estimulando por parte del gobierno a través de la legislación, pues estos son esos grandes proyectos adicional a los proyectos que ya hemos conocido por los noticieros sobre estas granjas eh,
de energías solares, proyectos eólicos que en algunos casos pues, no se han materializado por temas sociales de las regiones, como es el proyecto eólico de La Guajira. Perfecto, bueno, Sifrid, Paula, muchas gracias por todos sus conocimientos. Agradecemos a todas las personas que asistieron por participar, por su tiempo. Agradecemos que puedan llenar la encuesta de satisfacción que va a aparecer apenas se finalice el webinar y también que se registren en el link que se compartió durante la sesión para poderles compartir las memorias, para que puedan tener el video y también que se puedan contactar con Paula, con Sifrid para responder todas las dudas adicionales que tienen. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los estaremos también invitando a los próximos webinars que realicemos durante los siguientes meses. Tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Feliz tarde para todos los asistentes. Gracias, que estén muy bien.